Bueno, vamos a empezar la charla del día de hoy y voy a tratar de explicar un poquitín cuál es la razón por la cual la MAP decidió hacer estas charlas los días lunes, que tiene que ver fundamentalmente con un suceso lamentable que fue el que tuvo un médico del Hospital de San Isidro en una actuación que tuvo con un paciente que falleció y que le terminó costando que le quitaran la matrícula por 10 años y estuviera preso, creo que hasta 6 años de reclusión, y a 2 médicas también, que le dieron 4 años, pero como es excarcelable, no están presas por lo menos. Y que tiene que ver, para mucha gente joven que está acá, yo soy médico de guardia de toda mi vida. Así que la preocupación que tenemos por el tema de guardia es muy grande, y fundamentalmente por la situación que hoy se está viviendo en los médicos jóvenes como ustedes. Uno ve que prácticamente muchos de los médicos recién recibidos se reciben y lo primero que hacen es conseguir un trabajo como médico de ambulancia o en una guardia. Y la realidad es que seguramente si hay especialidad o si hay lugares de trabajo para los médicos más difíciles de todos los que hay en toda la medicina, es la guardia y es la ambulancia, en la cual los médicos van a un domicilio solos, acompañados por un chofer en general, y se tiene que manejar con algo que tal vez desconoce, situaciones que nunca ha tenido, y que de repente actúa como puede, con toda la buena voluntad que pueda tener, pero desgraciadamente, en este caso, la buena voluntad sola no está alcanzando. Los juicios de mala praxis aparecieron primero que nada con los médicos terapistas, con los médicos plásticos, y nosotros en AMAP hablábamos de a quienes les podía tocar la mala praxis, y en general reconocíamos que el médico de guardia tenía así una especie de caparazón que lo protegía por el hecho de lo que significa la guardia, por lo que viene un enfermo entregado a la actividad de la guardia, o que lo recibe en un domicilio una familia preocupada y que también se entrega un poco al médico que está concurriendo a salvarle la vida a su familiar. Y decía que cuando alguien fuera llevado a un juicio de mala praxis, algún médico de guardia que tenía esa protección que nosotros creíamos que tenía hasta ese momento, y fuera castigado de alguna manera con el juicio, uno era como si hubieran abierto la puerta del infierno, de Averno, ¿no? Es decir, que todos los médicos de guardia iban a estar con posibilidad de estar sujetos a situaciones de ese tipo. Y entonces esa es la razón por la cual estamos hoy acá, en la cual trataremos de que gente joven como ustedes vea o aproveche de la experiencia que podemos tener muchos de nosotros en los servicios de guardia, para ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y cuáles son las conductas que debemos tomar para evitar que los pacientes o sus familiares después nos salgan algún problema. Entonces empezábamos hoy con un amigo, realmente Roberto, que es un médico clínico, especialista en legista, es médico legista, que trabaja en la justicia y que además trabaja en el SAME, es prácticamente el número 2 del SAME, que acompaña
a nuestro amigo Beto a todos lados, y con una enorme experiencia, no solamente en guardia legal, sino en la calle, que siempre lo vemos a Roberto parado y resolviendo problemas ante cualquier catástrofe o accidente. Así que le agradezco muchísimo a Roberto. Gracias, que haya dejado de estar en el SAME hoy para venir a acompañarnos y traernos su experiencia. Ustedes saben que lo más difícil de obtener o de lograr es que alguien les transmita su experiencia. Eso es lo que ustedes tienen que aprovechar, la experiencia de otros. Ustedes saben, hay un viejo dicho que dice que el idiota no aprende ni de sus propias experiencias, el hombre común aprende de su propia experiencia y solamente el sabio aprende de su experiencia y la de los demás. Aprovechen la experiencia de un hombre como Roberto, que ha dedicado su vida también al SAME y que les puede transmitir un montón de conocimientos. Así que muchas gracias y los dejo con Roberto. Muy amable. Agradezco a MAP en la persona del doctor Héctor Garín, de Fernando, encontrarme con Carlos Russo, con quien muchos años hemos trabajado en lo que tiene que ver la emergencia. Me permite hoy decirles, despójense de mi ropa de SAME, hoy les va a hablar el fiscal de la Nación. Hace 30 años que trabajo en la justicia y mi intención hoy aquí es preocuparlos. Como muchas de las cosas que voy a decir y que no voy a decir no nos van a dar tiempo, Fernando ya tiene a disposición un resumen de todo lo que vamos a charlar, como para que ustedes lo puedan transmitir, porque esa es la idea. Y van a ver que lo habitual no es lo normal. Ustedes pensarán a medida que yo avanzo en la presentación que muchas de las cosas que yo les voy a decir, bueno, pero eso no es lo que habitualmente hacemos. Lo habitual no es lo normal viene de las normas y las normas de las leyes. Es por ello que en la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos, hay aproximadamente 65 leyes que están relacionadas a la emergencia. ¿Y tenemos que saberlas de memoria? No. Y ese es el problema. El único que está obligado a conocer la ley es el juez. La ley se interpreta, pero en la interpretación es donde vienen los problemas. La medicina legal siempre actuó desde los resultados. Bueno, para uno era fácil porque vos con el diario del lunes, pero hoy, y puedo decirles que desde la última década estamos tratando de cambiar el concepto, hacer prevención del riesgo legal. Y hoy lo que estamos haciendo aquí es prevención del riesgo legal. Reflexionamos sobre el presente y el futuro de la medicina, pero validado por la experiencia. Permítanme que yo vaya a bajar porque quiero estar más cerca de ustedes. No es lo mismo evaluar responsabilidades por error que por riesgo. Error, concepto equivocado o falso. Equivocado, no tuve intención. Falso, sí hubo intención. Y el riesgo es la amenaza o proximidad de un daño. Y quédense con este concepto, amenaza o proximidad de un daño. Los errores pueden ser errores simples o errores graves. Un error simple genera algún grado de desprestigio. Un médico escribe una receta con faltas de ortografía, lo desprestigia a él. Mientras que el error grave es aquel que lleva a algún riesgo hacia el paciente. Bueno, me confundí, en vez de poner el psicofármaco de 0,5 miligramos, le puse 5 miligramos. Los franceses hablan de errores de hecho y errores de derecho. El error de hecho es el desconocimiento de lo que se debe hacer. El error de derecho es el desconocimiento de la legislación vigente. Para aquellos que estén escribiendo con azul, recuerden que los médicos escribimos con negro. El único documento que se escribe con azul es el certificado de defunción y cremación. ¿Y saben por qué? En la década del 60 del siglo pasado, una resolución del gobierno de la ciudad decía, dado que los médicos tienen mala letra y las fotocopiadoras fotocopian mal el azul, toda la documentación médica se escribirá con negro. No van a ver a ningún abogado, a ningún escribano escribiendo con azul, y menos lo que vemos en enfermería. El turno de la mañana escribe con azul, el de la tarde con verde, el de la noche con rojo. Por favor, si tenemos una ley que dice que toda escritura debe llevar fecha, hora y quién lo ha hecho. La documentación se escribe con negro. ¿Y esto qué importancia tiene?
que un abogado puede llegar a decir en un juicio, cuando una historia clínica no le conviene, que no cumple con los criterios de documentación médica. Y el azul es dejado de lado. Al momento de establecer culpas o responsabilidades por lo que ya sabemos, impericia, imprudencia, negligencia, incumplimiento de las funciones al cargo, no habrá pena sin culpa ni culpa sin daño. ¿Qué significa esto? Para que yo reciba una pena, deben demostrar que soy culpable. Y si soy culpable, tiene que haber existido un daño. Y este es el motivo por el cual, de cada 100 demandas que se inician en nuestro país, el 50% no prospera. Del otro 50%, 6 perderá su matrícula por un tiempo determinado, 2 perderán su matrícula por un tiempo determinado y 6 tendrán que poner mucho dinero. Lo que no nos salvamos ninguno de los 100 es del síndrome judicial. No sé si alguno de ustedes o la mayoría ha tenido que ir a declarar en algún momento donde haya recibido un oficio con su nombre. Al momento de leer el nombre en ese oficio, a partir de allí, taquicardia, arritmia, hipertensión, diarreas, separaciones matrimoniales, gastritis, todo lo que quieran, síndrome judicial. La responsabilidad penal es indelegable, pero la civil es compartida. Y esto tiene que ver con lo que acaba de decir el profesor Garín. Penalmente, el cirujano que cortó la vía biliar responde con su matrícula, pero civilmente responde el equipo. Entonces es muy importante saber quién tengo al lado. Entonces cuando un residente dice, bueno, vos sos residente del primer año, no tenés responsabilidades. Tiene las responsabilidades de un residente del primer año. El jefe de servicio tiene responsabilidades de jefe de servicio. Y eso de decir, bueno, esto pasó un domingo, yo estaba en mi casa, doctor, usted es el jefe de servicio, de día, de noche, todos los días de la semana. Las cargas del cargo. ¿Y en la emergencia qué pasa? La emergencia es temporizada. Se achican los tiempos para decidir, no hay tiempo para reflexionar sobre decisiones tomadas. Se corre el riesgo de comenzar distintos procedimientos. Y si esto ocurre, el tiempo útil ya pasó. Piensen en una reanimación cardiopulmonar. Pasan los minutos y sabemos que ese tiempo que va pasando, la posibilidad de éxito se va alejando. Desde el punto de vista jurídico, cuando hablamos de la emergencia, uno dice, bueno, la emergencia es una responsabilidad de medios, hago lo que puedo con lo que tengo. Sin embargo, se vuelve de resultados cuando hay un fallecido. Tenemos un muerto, hay un responsable o buscan un responsable. Para lo cual, ¿cómo reducir los riesgos médico-legales durante la atención prehospitalaria y hospitalaria, ya sea en público o en privado? El recurso adecuado es igual al recurso físico más el recurso tecnológico más el recurso humano. Lo ideal es que haya un balance entre los tres. Yo puedo tener excelente equipamiento, pero si los médicos no están formados, estamos en problemas. Fíjense lo que pasó en Florencio Varela. Resultaba mucho más económico subir a una ambulancia a alguien que no era médico, que era enfermero o un técnico de emergencias médicas, porque se le pagaba menos. Fueron a domicilios y en alguna oportunidad les pidieron un certificado, una receta. Lo hicieron y terminó así. Una grave denuncia salpica el sistema del SAME de Florencio Varela por el ejercicio ilegal de la medicina. Entonces, cada uno en lo suyo. Y hay que documentar la actuación. Cuando hablamos de documentar la actuación, ya no solamente hablamos de la historia clínica en papel. Hoy tenemos un paradigma que es la telemedicina. Le pongo un médico al paciente a través de una imagen en muy poco tiempo. ¿Y eso es un acto médico? Sí, claro que es un acto médico, pero todo tiene que estar respaldado con lo escrito. Con la tecnología no alcanza, porque cuando uno va a declarar y me muestran una historia clínica, yo no puedo decir que Times New Roman número 12 es mi letra, o que una firma electrónica es mi firma. Tiene que haber elementos de seguridad que hagan que esa historia clínica sea un elemento justamente de valor. Miren, esto es una ambulancia de Escocia, mi hijo vive en Escocia, y me llamó la atención esto. La ambulancia decía, no todo llamado al 999, que es como el 107 de la Ciudad de Buenos Aires, necesita una ambulancia, pero usted igual va a recibir ayuda. Llame al 999 si está en shock, si tiene una ACV,
si le duele el pecho, si está inconsciente o si tiene un sangrado importante. Si esto no ocurre, dice ahí abajo, visite a su farmacia, a su médico personal o diríjase a un centro asistencial. Imagínense si nosotros hacemos eso aquí. Bueno, esto es educación. Y Escocia tiene 1.500 ambulancias. Y así todos no dan abasto. Entonces, es para que reflexionemos. La historia clínica electrónica y telemedicina son un elemento a tener en cuenta. Empezamos con la historia de papel, sin lugar a dudas. Fue el doctor Carlos Russo quien logró que se aprobara por resolución la primera historia clínica prehospitalaria que se utilizó en la Ciudad de Buenos Aires y fue copiada en provincia de Buenos Aires. De esto pasamos a la historia clínica electrónica, donde un médico recibe en una tableta los datos y en ella misma se carga el final. Esto está vigente desde el año pasado para la Ciudad de Buenos Aires. Lo más importante no es que sea electrónico de papel, es que tenga contenido. Porque cuando a mí me dicen, Roberto, me llegó una demanda. Bien, mostrame que escribiste. No, pero yo te juro, no, mostrame que escribiste. Te juro que hice todo con el paciente. He conocido tantas versiones de la mentira que ya no sé cuál de las verdades creer. Entonces, necesito ver lo que está escrito. Pensar con claridad para escribir con precisión. La historia clínica es un documento escrito en medio durable, permanente e inmodificable. Entonces, cuando uno escribe, lo que tiene que pensar que la historia clínica es una prueba en juicio, elemental, básica y fundamental. Y con otros colegas es un elemento de colaboración, de orientación y de comunicación. Agregado a esto, el recupero de gastos. Yo tengo la posibilidad de recuperar gastos. El SAME facturó el año pasado 1.000 millones de pesos. El 40% vuelve a todos los empleados del SAME como un incentivo. Pero más allá de ello, el resto va a equipamiento, a la posibilidad de seguir comprando materiales. Miren, es muy interesante este oficio judicial porque es el primer caso en que una filmación de telemedicina fue prueba en juicio. Nos pidieron que se remita, esto fue el año pasado, tal vez recuerden, personal policial femenino en la estación Retiro, que recibe un disparo de proyectil de arma de fuego de su propia arma, que se la quitó un delincuente. ¿Qué llamaba la atención? Que había un cuchillo en el lugar, y lo que el juez quería saber, si ese cuchillo pertenecía al delincuente, si ya venía armado, y lo que se ve en la filmación, que ese cuchillo se lo pasa un personal de ferrocarriles al policía para que le corte la remera y comience la reanimación cardiopulmonar. Y eso es una prueba en juicio. ¿Hay una ley que diga qué elementos tiene que contener una historia clínica? Sí. Hasta el año 2012 no la había. Y a partir del año 2012 la ley de derechos del paciente en su relación con los médicos y las instituciones públicas y privadas dice qué debe contener cada asiento de la historia clínica, con lo cual ya no se puede escribir cualquier cosa. Esto comenzó en el Hospital Ramos Mejía, gracias a uno de mis maestros, el doctor Carlos Rinaldi, con quien escribimos el decálogo de la buena praxis médica escrita, y dijimos, vamos a cuidar de nuestros colegas. Y ninguna historia clínica salía de la institución sin que pasara por nuestras manos. ¿Con qué fin? Falta firma, falta una evolución, no tiene nombre y apellido. ¿Por qué? Porque todas esas cosas hacen que ese documento lo pueda utilizar yo si me tengo que defender en juicio. Y recuerden, lamentablemente, detrás del juicio de un médico siempre hay otro colega que va a criticar lo que se hizo y lo que no se hizo. Creo que somos los únicos que, cuando me dice, estás engripada, como estoy yo ahora, estoy cuidando la voz, ¿qué te dieron? Y me muestra la receta, basta con que yo haga. No, está bien, tomalo. No, pero decime, ¿qué pasó? Si te dieron esto, tomalo. ¿No? Pues bien, lo que logramos en el año 2023 fue decir, bueno, vamos a llevar esto al prehospitalario. ¿Saben que el 80% de las intervenciones prehospitalarias tienen intervención policial? O sea que hay un juez o un fiscal que está por detrás. Entonces, bueno, vieron que la Ciudad de Buenos Aires tiene el BOTI, nosotros tenemos al Beto. Buena relación médico-paciente-familia.
Está comprobado que una buena relación médico-paciente-familia reduce la cantidad de demandas. Letra clara y legible en el idioma oficial. Ya les voy a mostrar. Lamentablemente, señoras y señores, tenemos que escribir en español. Tenemos muchos colegas brasileños, tenemos colegas de otros países que, si bien hablan español, toman mucha terminología extranjera, pero que nos puede llegar a traer inconvenientes. Ya les dije utilizar tinta negra, evitar tachaduras y enmiendas que no puedo tachar, sí, pero las correcciones las hace la misma persona, con la misma lapicera, en el mismo momento y con la misma letra. No alcanza con que yo desde mi casa llame a mi colega y le diga, che, me equivoqué, mira que la amputación que hacemos mañana es la pierna izquierda, tachá derecha y poné izquierda. Eso no va. Procurar no cometer errores ortográficos, esos errores de hecho. Evitar abreviaturas y signos, solo los consensuados. ¿Qué significa esto? ¿Qué es ACV? ACV. Accidente cerebrovascular, acá, pero si fuera Estados Unidos es comunicación auriculoventricular. Entonces, cuidado. Si uno va a libros, a papers, la primera vez que esté escrito accidente cerebrovascular, entre paréntesis, coloco ACV y después ya lo puedo seguir escribiendo. ELA, ¿qué es ELA? ELA. Bien, a todos les gusta la neurología. ¿No puede ser embolia de líquido amniótico? Puede serlo. Entonces, cuidado con suponer que hay abreviaturas aceptadas. Se aceptan solamente si previamente fueron escritas. Ahora, reducir los errores de hecho y de derecho. Ya dijimos, el consejo es el cachito de ley que corresponde a mi especialidad. Debemos leerlo, debemos conocerlo. Mantener la guardia y conservación de documentos, que por ley es de 10 años. En mi consultorio, en mi clínica, en mi hospital, tiene que estar guardada por 10 años. Aplicar la capacitación aprendida en los cursos, por eso yo agradezco la invitación y el honor que me hacen con iniciar este curso. Recuerden que lo que no está escrito no está hecho. Ya lo aclaramos. Yo me hice médico por no ser escritor y hoy escribo más que antes. Pero decía el doctor Nelio Rojas que la escritura exacta está en la medida que uno escribe. No hace falta escribir grandes capítulos para decir lo que uno ha hecho o dejó de hacer. Documentar la intervención policial. Si hay intervención policial, tiene que figurar, así como nos piden a nosotros nuestros datos, debemos pedir los datos del agente preventor. Reducir los tiempos de atención con retraso. Si estoy libre en mi consultorio o estoy para salir en la ambulancia, no retrasemos la salida. No retrasemos la salida. Dice el doctor Vadim Mischanchuk, en tribunales la única verdad es la que se puede probar. Entonces, si la puedo probar, estamos tranquilos. Y uno dice, bueno, ¿saben lo que es el triaje? La selección de víctimas. ¿Qué problema puede generar un triaje y llevarme a juicio? Miren, una vez me dice un juez, doctor, usted fue citado aquí a juicio porque tenemos 2 médicos del Hospital Argerich que van a ser juzgados porque hicieron triaje. ¿Y cómo es esto, doctor? Y algunos atendieron y a otros no. No, espere. Hay una palabrita en la definición de triaje que es esta, diferir. Atender se atiende a todos. Difiero a aquellos que no son recuperables o que no tienen lesiones, pero atender se atiende a todos. Uy, si yo hubiera sabido esto no hubiéramos llegado a juicio. Esos médicos llevaban 2 años bajo su espalda un juicio por el cual después salieron sobreseídos. Recuerden que diferir hace también a la atención. Atender se atiende en todos. Miren, yo lo quiero mucho a mi amigo Ramiro Fulleston, que por su firma, que parecen QRS, parece cardiólogo, pero él es obstetra. Si les pido que dice ahí arriba, nadie va a entender. Imagínense un juez. ¿Qué va a hacer el juez? Cítese mañana a todos los que escribieron en la historia clínica o 48 horas para que en forma mecanografiada envíen todo. Claro, uno dice, bueno, yo por suerte tengo todo informatizado, pero no en todos lados lo hay. Y piensen que esta charla va al interior del país, va a lugares donde la escritura a mano todavía está presente y hay que tenerlo en cuenta. El idioma oficial. Análisis de laboratorio. No todo el mundo sabe que red blood cells significa glóbulos rojos o white blood cells significa glóbulos blancos. Esto generó un juicio en el Hospital Ramos Mejía
cuando a un paciente se le informó que era VIH positivo y dijo que él no entendía porque sus análisis estaban en inglés. Tantas veces fue a declarar el director del hospital a tribunales que dijo, cambiemos el programa y pongámoslo en español para no tener que ir a declarar. O sea, es como que hay que esperar a que las cosas ocurran para evitarlas. Bueno, estamos haciendo prevención del riesgo. Miren, una clínica de la ciudad de Buenos Aires, la clínica Fitzroy, donde muchas veces les he dicho, tengan cuidado con estas cosas, porque uno dice, bueno, tengo todo informatizado, está todo bien. Informatizado, la firma es electrónica, pero un fin de semana, un médico de guardia no había registrado su firma. ¿Qué hicieron? Fotocopiaron la firma y la pegaron. ¿Tiene valor? No. Peor. Exactamente. Ese fin de semana hubo tantos médicos que no tenían la firma registrada que se rompió la fotocopiadora y quedó solamente el nombre, apellido, matrícula del médico. ¿Tiene valor esto como historia clínica? Sí. ¿Y como defensa en juicio? No. Entonces, estas cosas debemos tenerla en cuenta. Epicrisis de esta misma clínica que pido tanto tiempo que las cambien. Miren, alta médica, epicrisis, óbito. Señor trabajador, en caso de discrepancia con el alta médica otorgada, usted puede presentarse dentro de los 5 días hábiles. Y claro que discrepo, si estoy muerto. No quería morirme. Perdonen que uno... Pero esto es lo que realmente pasa. No todo lo que está escrito es correcto. Oficio judicial recibido en un hospital del gobierno de la ciudad. Quien lo recibe, jefe de guardia, como no sabía lo que estaba recibiendo, firmó la recepción en japonés. Y yo le digo, perdón, ¿por qué firmaste en japonés? Yo no sabía que estaba recibiendo, para que no sepan que soy yo. Discúlpame, sos el único médico japonés del hospital. Héctor Muramatsu. Encima, llego a mi casa, mi hijo estudia en una escuela japonesa, el Nichigakuin, y le muestro la firma. Uy, me dice mi profesor Héctor Muramatsu. Siempre se encuentra, o sea, existe el homicidio perfecto si contraten a un tanatólogo. Historia clínica, escrita en azul. Ya empezamos mal. Y un fiscal, amigo, me llama y me dice, Roberto, ¿en tu hospital patean a los pacientes? No, no. Mira, este se murió y se murió en el shot room. Peor, no solo se murió en el shot room, sino que a morgue judicial, la nota policial decía que el paciente había fallecido en el show room. Tantas veces fue a declarar el jefe de guardia, el jefe de departamento, el director del hospital, a tribunales, que hoy si van al hospital Ramos Mejía no hay shock room, hay APEC, área de pacientes en estado crítico. Se le cambió el nombre. ¿Tenemos que llegar a esto? No. Pero yo les dije que los iba a preocupar. Así no se guarda una documental médica. Y así no se guardan los libros del departamento de urgencias. Uno piensa, ¿cuándo los voy a necesitar? Pero el día que necesitaron una historia clínica del archivo pasivo en el hospital, cucarachas, lluvia, humedad, electricidad. Y para que esto no pase, bueno, hubo que cambiar el archivo. Y hoy es un lugar que tiene personal, que está totalmente ordenado. ¿Tenemos que llegar a esto? No, sin lugar a dudas que no. Y vuelvo a lo mismo, uno dice, yo por suerte, en el lugar que trabajo está todo informatizado. Hay un buen archivo, justamente hay un buen resguardo electrónico, averígüenlo por las dudas. Miren, algunas abreviaturas, rápidamente las voy a pasar, que lo que van a ver aquí es lo escrito y al lado lo que no debería ser. Conexvat y SAT. Esto no es televisión satelital. Vacuna antitetánica y vacuna y suero antitetánico. TEC con PC, no es un TEC con computadora, es un traumatismo de cráneo con pérdida de conciencia. Todo esto generó que un fiscal o un juez nos llamara para que lo aclaráramos. Fractura, radio y cúbito, fractura, dificilísimo. ACV. Doctor, ¿por qué ponen signos de pregunta? ¿No saben qué es lo que tiene? Si nosotros lo que hacemos son diagnósticos diferenciales o hacemos diagnósticos presuntivos. Pongo directamente ACV y después no lo justificaré. Pero poner un signo de pregunta implica desconocimiento. PLT con ABCD, ABCD.
doctor, este médico no sabe que después de la E viene el E. No, lo que pasa es que hizo el curso donde el ABCD es la vía aérea permeable, el control de la columna cervical, la ventilación. Ah, y la PLT, politraumatismo. ¿Y por qué no lo escriben? Acá tenemos otro que se cae de 5 metros diciendo A, B, C, D. Bueno, ya saben lo que sigue. TX de hombro, traumatismo, tumor, traslado o tomografía. Lo que ustedes quieran. También. TX de cara, podría ser también. HTA. ¿Qué es HTA? Pero este médico tenía tan mala letra que escribía todo en mayúscula y era hipotensión. MID no es movimiento de integración y desarrollo. Para nosotros que ya pintamos caras, esto es miembro inferior derecho. Y así podría seguir, miren, no sé si es grado Fahrenheit, fiebre, pongan fiebre. No es la rock and pop, sino que es posoperatorio, en un hipertenso, vía oral, intramuscular. Esto fue el signo que más me costó porque no existe en la computadora. Paciente, ángulo interno del ojo izquierdo. QTH. ¿Qué es el QTH? El código Q es un código policial que ni siquiera está en nuestro país. QTH significa domicilio. Es un código americano. ¿Por qué ponen QTH? Pongan domicilio. Bueno, con traslado o con lo que quieran. Todo esto es para preocuparse. Miren, el caso del obstetra que no cenó por varios años. Una parturienta llega en trabajo de parto al hospital Ramos Mejía. ¿Pasa? ¿Se nos quedó? No pasa. A ver. Bien. Se los cuento rápidamente. Llega una parturienta a trabajo de parto, 2 centímetros de dilatación, le dice a la enfermera, colócale un goteíto, me voy a cenar enfrente, cualquier cosa me avisas. A los 10 minutos le suena el teléfono, doctor, venga que el parto se hace. Y el parto se hizo, pero el niño nació muerto. Tiene que salir, explicarle a la familia que la madre estaba bien, que el niño había nacido muerto. Y la familia le dice, nosotros lo vimos, usted se fue a comer enfrente, le vamos a hacer juicio. Muy bien. Hay una autopsia médico-legal, se remite la historia clínica, en principio fotocopiada, y la historia clínica llega así. Recién nacido de término, bajo peso para la gestacional, latidos fetales negativos, muy de la obstetricia y de la neonatología. Cuando solicitamos el original llega así, latidos fetales positivos. Dejó de estar imputado el obstetra y pasó a estar imputado el neonatólogo. Se hizo una pericia caligráfica sobre ese signo y se vio que el menos había sido adulterado. El obstetra no solamente respondió por el abandono de personas, la omisión de auxilio, sino por la adulteración de documentación pública, porque esa historia clínica ya estaba incorporada en el expediente. Si yo hubiera puesto negativo, nadie lo hubiera podido modificar. Entonces, tengan en cuenta que estas cosas suelen ocurrir. Uno dice, no va a pasar nada. Sí que puede pasar. Claro que puede pasar. Y al que le pasa es el 100%. Fue imputado, el fiscal le agregó la figura de adulteración de documentación pública y lo que nosotros queremos que tengan en cuenta, para los médicos que hacen emergencias, que salir tarde a un auxilio, que no escribir, es equivalente a lo que le pasó al obstetra. Entonces, estas cosas debemos tenerlas en consideración. Recuerden que la historia clínica es un documento que es propiedad del paciente y se nos da en guarda por un tiempo determinado. Lo que ya habíamos dicho, no utilizar abreviaturas, signos. La ley nos otorga 48 horas para entregar la documentación. Por eso se creó la epicrisis. La epicrisis es un resumen de internación, donde uno trata de hacerlo lo más completo posible, pero tengo 48 horas para revisar con la gente de mi servicio, con la gente del hospital, y decir, bueno, a ver, ¿qué está incompleto? ¿Cuál puede ser el error? Y cuando esto ocurre, tenemos que modificarlo. Cuidado si uno entrega la historia clínica y después la modifica, porque esa modificación por ahí no sale en la fotocopia. De omisión de auxilio y abandono de persona, poco les voy a decir porque uno sabe desde lo legal que es, pero sí les voy a contar que si bien todos los profesionales tenemos el deber jurídico de mantener o cuidar, primero somos nosotros. Cuidémonos primero nosotros. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que si hay un sujeto que se encuentra en situación de peligro, un paciente,
no debo omitir prestarle el auxilio necesario, porque lo que se va a penar es la prolongación de la situación de peligro por la inactividad del autor. Cuando salimos con Carlos nosotros vestidos así, no puedo negar la atención en la vía pública. Debo parar. ¿Cuántos de todos nosotros tenemos la cruz de médico en el auto? Nadie. Para que no sepan que soy médico, así no me paran. Total, las multas, si me hacen la fotomulta, ahora desde atrás, no desde adelante, y no me sirve para estacionar. Entonces, estas cosas que parecen jocosas hacen a lo que podemos decir desde 40 o 50 años atrás, ahora han cambiado. Todos teníamos el relojito para estacionar, todos poníamos la cruz de médico, hoy ya no. Entonces, si yo hablo del abandono de persona, tengo dos posibilidades. El sujeto pasivo, paciente, lo alejo del lugar de mayor protección. Ejemplo, acabo de operar un paciente que requiere terapia intensiva. No tengo cama, me dice el terapista. Bueno, saca el que tengas menos grave, lo estamos ventilando manualmente en quirófano. Bueno, mira, hoy a la tarde pensábamos pasar al servicio a un paciente que ya está operado y en el momento en que lo pasamos, arritmia, tromboembolismo y muerte. ¿Cómo explico yo? Eso cuando es un caso fortuito, pero la situación era pasarlo para ingresar a otro paciente. Bueno, estas son las cosas que al día de hoy no tienen respuesta. Pero también puede ocurrir algo que sí podemos evitar. Alejamiento del sujeto activo territorialmente de quien requiere atención. Soy el único cardiólogo de la guardia y me informan que está viniendo un paciente con un infarto. Y le digo a mis compañeros telefonistas, che, me cruzo enfrente a tomar un café, me avisan. Cuando vuelvo, una hora después, están reanimando al paciente. ¿Quién va a ser imputado? El cardiólogo que nos encontraba en la guardia. Entonces, recuerden que está lo que se llama el estado de necesidad. Mal menor contra mal mayor. Y aquí tiene que ver la experiencia que uno tiene. Bueno, ¿por qué hizo esto o dejó de hacerlo? Porque era lo mejor para el paciente, aún muchas veces, pasando por encima del consentimiento informado. Pero tiene que estar todo por escrito. Bibliografía actualizada. Miren, revista de Cablevisión. ¿Qué dice? Alcoholismo y adicciones. ¿Qué hacer cuando el paciente se niega a hacer tratamiento? Equipo interdisciplinario profesional altamente capacitado. ¿Retiramos al paciente de su domicilio con o sin su consentimiento? No, esto tampoco. Esto tampoco se puede hacer. Tiene que estar totalmente justificado. Entonces, algunos tips para que tengan en cuenta en sus lugares de trabajo y los puedan transmitir a los colegas. La responsabilidad del equipo de salud es constatar que quien ingrese al móvil, a la guardia, al quirófano, a la sala, es quien dice ser y cumpla con las características identificatorias. Lo primero que me dicen es, yo no soy policía. Bien, pero si a mí me ingresa un paciente que es NN, no nominado, por ley hay 48 horas para iniciar la identificación. Piensen que detrás de esa persona no nominada hay una familia que lo está buscando. Entonces no puede ser que una semana después ese NN fallezca como NN, que tenga una neumonía, que no tenga nada violento, y lo envíen a la morgue judicial por el solo hecho de que no está identificado. Es responsabilidad de la institución. Y con los pacientes incapaces, y no piensen solo en incapaces, en los que tienen un deterioro cognitivo, neurológico, puede ser un traumatizado de cráneo, cualquier paciente en coma, un diabético descompensado, ocurre lo mismo. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Dando características de individualización. Tengo un masculino entre 30 y 40 años que tiene una cicatriz en la fosa ilíaca derecha o tiene un tatuaje en el hombro que dice madre. Estas cosas hacen a justamente las reglas del arte del buen curar. Y el egreso, por favor, de los pacientes. Hay 4 formas de egresar de una ambulancia o una institución. Alta médica, derivación a otra área o centro asistencial, fallecimiento o egreso sin alta médica. ¿Dice ahí fuga? No. Ningún paciente se da a la fuga. Los únicos que se fugan son los detenidos. Entonces cuando a mí me dicen, doctor, el paciente se fugó. Pucha, ¿qué comisaría interviene o qué fiscal interviene? No. Salió de la ambulancia y se fue corriendo. Entonces, solo se fugan los detenidos. Y aquí quiero decirles que en una oportunidad, una paciente de 84 años, con una fractura de cadera, esperando ser operada,
en un hospital del gobierno de la ciudad, esperando la prótesis de su obra social. La prótesis no llegaba y una tarde el hijo se cansó y dijo, me la llevo. Se la llevó. La hizo operar por privado y después pidió la historia clínica para poder cobrarle la prótesis que le había comprado de su bolsillo. Cuando la historia clínica llega al juzgado, en la misma decía que la paciente no se encontraba en la cama, que se había fugado del Hospital Ramos Mejía, y en el fallo la jueza pone, me causa gracia pensar una mujer de 84 años con fractura de cadera fugando por los pasillos del hospital. Entonces, estas cosas que terminan siendo risueñas, que sirvan de recuerdo para no cometer los mismos errores. Y uno dice, elementos con valor pericial, proyectiles. Pero ¿saben que antes de los proyectiles hay elementos mucho más importantes a tener en cuenta? Las ropas. La ropa que se le saca a un paciente tiene un alto valor pericial, judicial. Y es muy importante conservarlas. Entonces dice, ¿qué hacemos con las ropas? La pongo en bolsa de nylon. ¿Estamos de acuerdo? No. A las damas aquí presentes, si van al Lave Rap y sacan la ropa húmeda, la ponen en una bolsa de nylon, la cierran y la abren a la semana, ¿qué pasa? Llena de hongos. Así recibo yo esa ropa en la morgue judicial. ¿Y qué le cabe a quien puso las ropas allí adentro? Médico, enfermero, instrumentador. Obstrucción a la justicia. ¿Dónde van las ropas? Bolsa de papel. Roberto, vos viste mucha serie americana. No tenemos bolsa de papel en mi sanatorio o en mi hospital. Miren, yo no trabajo ni con la rubia de CSI ni con la morocha de Crossing Jordan, pero el tema es que yo sé que en toda institución hay papel. Hay papel de diario, hay papel para envolver las cajas para esterilización. Bueno, el papel en una ropa húmeda de moco, pus, sangre, lluvia, barro, orina, materia fecal, es un elemento de preservación jurídico. Y después sí, a bolsa de nylon, que es un elemento de preservación biológico. Entonces, con las ropas hay que tener ese cuidado. Y por favor, no metan la tijera para cortar las ropas en el agujerito, ahí de ese disparo, porque después también pasa lo mismo. Si la ropa no se le puede retirar al fallecido sin romperla, se corta por las costuras. No quiero avanzar porque esta camiseta tiene un gran valor para mí, porque es la camiseta del doctor René Favaloro. Tengo en la morgue judicial un equipo para poder secar ropas, pero no lo hay en todos lados y no tiene razón de ser. Entonces, cuando uno habla de elementos con valor pericial, hay cosas más importantes que los proyectiles. La primera muestra de sangre, la primera muestra de orina, el primer contenido estomacal. Presérvenlo. Hoy sabemos que una persona que está alcoholizada y tuvo un incidente de tránsito, en la primera muestra de sangre, ese valor lo condena o lo exonera. Entonces, van a decir, pero yo no tengo toxicología. No importa, lo guardan cuando viene el personal policial, se le dice, tengo la primera muestra de sangre, tengo la primera muestra de orina, ¿lo van a querer? No. ¿Quién informa que no lo quieren? Sargento López, y escribo, y ahí recién lo descarto. El primer contenido estomacal es tan importante que en la década del 80 del siglo pasado, aquí los doctores no me van a dejar mentir, la forma más común de autolesionismo era ingerir psicofármacos. Y por eso la Secretaría de Salud en ese momento obligó a laboratorios a darle color a los comprimidos. Y por eso el Valium es amarillo, el Rohypnol es celeste, el Lexotanil es rosa, bueno, hoy el celeste pueden ser otros comprimidos. Y yo con eso ya estoy autorizado a iniciar un antídoto contra las benzodiazepinas. Si tuviera comprimidos blancos, no. ¿Por qué? Porque si son antidepresivos, no puedo dar el antídoto a las benzodiazepinas porque disminuye el umbral de las convulsiones. Pero miren la importancia, y esto tiene que ver con que las sondas nasogástricas sean transparentes. Conserven estas cosas. ¿Lo sabían esto? Bueno, se van a ir más preocupados hoy. Bueno, identificar los elementos intracorporales, como ya les dije, y avanzamos. El destino de las piezas anatómicas. Tenemos cirujanos aquí. Y uno dice, bueno, pero una apendicitis, ¿qué problema puedo tener con esa pieza de apendicectomía? Claro, pero ese viernes, en la guardia del hospital, se habían operado 2 personas con apendicitis. Llegan las muestras el lunes a anatomía patológica mal rotuladas. Se hace el estudio y una de las 2 tenía un tumor carcinoide en la punta.
¿Cuál es el tema? Que tengo que avisar a las dos personas que no sabemos de quién es, que tenemos que hacerle ADN a esas muestras para ver quién va a tener que hacer tratamiento posterior, lo que implicó una demanda contra el hospital. El manejo de cadáveres, no voy a decirle mucho porque este es mi tema, pero sepan que hay una cosa que sí tenemos que saber. Los muertos no se mueven del lugar y los muertos no apuran. No es un código rojo un muerto, salvo que esté en la vía pública, que obstruya los medios de circulación, que sea una personalidad VIP. Pero hay cosas que sí tenemos que saber de los fallecidos, que no es tarea del médico de emergencias investigar. Muchos dicen, bueno, yo estoy haciendo el curso de legal, a ver, estos orificios de entrada o de salida, dejen eso para el investigador. Porque donde uno se mete, sí, es lo que le pasa a la doctora. Bueno. Bien. Bueno, cuidado con estas cosas. Miren, no hace mucho tiempo tuvimos un derrumbe en el barrio de Floresta. 3 fallecidos, una niña de 9 años, un adulto masculino y una femenina, que se la estaba buscando. Felicitas. Cuando se encontró el cuerpo, que lo encontraron los perros que buscaban Calla, perra de la policía de la ciudad, había que entrar a constatar el fallecimiento para después certificarlo. ¿Cuál era el problema? Que habían pasado 3 días de derrumbe y lo que no sabía el personal de bomberos era si esta persona había sobrevivido o había fallecido en el mismo momento. Ingresamos con el doctor Lasco, quien está por detrás, médico del examen médico de policía, y en mi caso como médico forense. Cuando entramos hasta el lugar donde estaba el cuerpo, a mí me llamaba la atención que habían pasado 3 días, y yo le digo a mi compañero, qué raro esto. Le digo, el cuerpo está frío, como que estuviera conservado, no había iniciado la putrefacción. Y los bomberos se quedaron, ¿cómo sabe, doctor? ¿Cómo sé qué? A la mujer le cayó una heladera con freezer encima, la cual se abrió la puerta y la conservó hasta que nosotros la encontramos. Pero lo importante de todo esto, las lesiones que tenía eran incompatibles con la vida. Había fallecido en el mismo momento del derrumbe. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que constatar y certificar la muerte es tarea médica. Pero también la constatación la puede hacer cualquier persona que esté entrenada. Personal policial, enfermeros, bomberos. Pero la certificación solamente un médico. Se utilizan perros para encontrar fallecidos. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer? Y bueno, yo les podría decir muchas cosas de esto. Carlos estuvo allí, en Haití. Piensen en un fallecido. ¿Todos han visto alguna vez un fallecido? Sí. ¿Pero han visto miles de muertos? ¿Como aquí 340.000 muertos? No. Y lo que yo quiero dejarles con esto es que no es fácil manejar fallecidos. En Haití, donde el 60% de la población era VIH positiva, la posibilidad de que el cadáver transmita enfermedades está presente. Por favor, el cadáver por su condición de tal no transmite enfermedades, pero sí las que padeció en vida. Hepatitis, enfermedades diarreicas, tuberculosis. Entonces, tengan en cuenta que esto es así. Hay muchos manuales gratuitos que están en internet, para los cuales agradecemos que la Organización Panamericana de la Salud nos tenga puesto en su solapa inicial, que pueden ser utilizados, bueno, como en este caso, terremoto de Turquía y Siria, rápidamente voy a pasar, o aquí en el ciclón en Libia, o en Marruecos, donde el tema religioso no permitió que estuviéramos allí y aceptó solamente ayuda de 4 países, pero no es la cuestión. La cuestión es que está todo escrito. El tema es saber la parte de la ley que nos corresponde. La Franja de Gaza, nos bajaron del avión en el día +2 de la guerra, estábamos yendo para allá, no nos permitieron volar por situaciones que no hacen a la cuestión, pero sí pudimos hacer los manuales y los protocolos para poder hacer la identificación y el enterramiento de los hoy más de 50.000 fallecidos, tanto de Israel como de Palestina. Y ustedes habrán visto por televisión, seguramente esto, Nelson Castro, que estuvo allí mostrando, bueno, lo que nos decía el director de la morgue de Tel Aviv. Era, Roberto, estamos en el día +2, tengo 500 soldados muertos. ¿Cómo informo yo esto? Se le explicó cómo tenía que hacerlo. Le dijimos, reúnan a todo el periodismo, pongan los contenedores correctamente identificados, con los fallecidos, respetando sus ritos, creencias y costumbres, y hay que mostrarlos. No puedo ocultar la muerte. Miren,
El ocultar la muerte es tan importante que genera mucho juicio. Yo les decía casi al principio que la responsabilidad es de medios, pero se vuelve de resultados cuando hay un fallecido. Tanto miedo tenemos a anunciar la muerte que no hablamos de muerto, hablamos de óbito. Y hasta lo hacemos verbo. El paciente obitó. Y es mucho más sencillo para protegernos que del otro lado no me entiendan. El juicio del cual habla el doctor, hubo una mala relación médico-paciente, se explicó muy mal las cosas. Y a veces uno cree que explicó bien porque hablo en difícil. El ejemplo, reanimación cardiopulmonar. En una guardia, todos sabemos que por cada minuto que pasa una persona en paro cardiorrespiratorio, tiene 10% menos de posibilidades de sobrevivir. A los 10 minutos, solamente sobrevive el 15%, pero con daño neurológico establecido. Con lo cual, empezamos la reanimación siendo 6, 8, y van pasando los minutos y me quedo solo. Y viene la enfermera y me dice, doctor, está la esposa del paciente afuera. Bien, ¿alguien habló con ella? Nadie. Tengo que salir a hablar, entonces. Salgo y para que no me entienda, digo, familiar de López. Sí, doctor, yo soy María, la esposa de Juan. ¿Cómo está Juan? Mire, señora, su esposo ingresó aquí en arrest luego de 45 minutos de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, según normas ATLS, BTLS y ACLS. Su esposo presentó déficit de la perfusión tisular caracterizada por hipovolémico, tensión arterial a nivel sanguíneo periférico y su esposo es óbito. Ah, me dice María. ¿Y del óbito, Juan se va a recuperar? No entendió nada. Entonces, debemos ser claros. Esto es todo tema para otra charla de cómo anunciar la muerte. Ninguna universidad nos enseña a anunciar la muerte, pero tenemos que hacerlo. Y nos va en ello nuestra matrícula. Entonces, cuidado con los fallecidos. Siempre hay que colaborar en el acondicionamiento de los muertos, respetando ritos, creencias, costumbres. Pero quiero avanzar. Esto ya se los dije. ¿Quién constata el fallecimiento y quién certifica? Por ley en nuestro país, solamente un médico matriculado es el que certifica el fallecimiento. Entonces, ese manejo de cadáveres, que no es nunca un código rojo, emergencia o primera prioridad, se puede volver tal en muy pocas circunstancias. Aquí tenemos los perros españoles, cuando estuvimos en Perú, en ocasión del terremoto, 1.537 muertos. Los perros encuentran fallecidos, pero los certifica el médico que los acompaña, Grupo K9 español. Aquí tenemos los perros canadienses, el Malinois que busca muertos y el Border Collie que busca vivos. Pero a los muertos, la certificación la hace la médica de Canadá. Nuestra perra Kaya, quien encontró a Felicitas, pero tuvimos que entrar nosotros para hacer la certificación. No es fácil trabajar con muertos. No es fácil trabajar con muertos. Hay manuales. Al final de todo tienen la bibliografía, lo tienen en el resumen que le pasé a Fernando. Les pido por favor que bajen los manuales, es muy importante. Esto lo hicimos con Carlos. El manejo justamente, protocolo para el tratamiento de cadáveres, nacidos muertos y partes anatómicas en hospitales del gobierno de la ciudad, que hoy está extendido a instituciones públicas y privadas. Casi nos matan por esto. Me comí, perdón, si nadie está no grave, las puteadas de los directores de hospitales y los abogados. Y hoy, cuando nos ven, dicen, menos mal que tenemos esto. Ah, bueno. Pero en ese momento, entonces, la resistencia al cambio. Tenemos que ser permeables al cambio si el cambio es constructivo. Entonces, aprendamos de los colegas que lamentablemente van perdiendo la matrícula por un tiempo determinado para no repetir la circunstancia. El miedo a diagnosticar o certificar nos hace cometer errores. Recordarán, esto ocurrió hace muy poco, una joven brasileña que cae de un 6º piso y los bomberos la introducen en la ambulancia fallecida. No puedo hablar mucho de esto porque la causa aún está abierta, pero tuvo una razón de ser de por qué ingresó a la ambulancia ya fallecida. Pero estas cosas nos pueden pasar todos los días. Certificado de defunción, miren, un colega escribe insuficiencia respiratoria aguda, choque céstico, quemadura del tronco grado no especificado. Este certificado de defunción fue rebotado por el registro civil. Punto 1, es una muerte violenta, quemado. Choque céstico no existe. Y después yo le agrego, quemadura del tronco grado no especificado, pero lo tuviste 10 días internado, ¿no pudiste sacar el porcentaje?
tuvo que enfrentar un juicio este médico, porque esto es un documento apócrifo. Cuidado con estas cosas. Bueno, esto es un algoritmo de qué hacer con los fallecidos. Lo tienen allí por escrito, pero por favor, no podemos dejar los muertos librados a que la familia haga lo que quiera. No hay ningún problema que si yo tengo un fallecido en la vía pública, sé que lleva intervención policial y va a autopsia. Pero si el fallecimiento se produce en domicilio, dos posibilidades. ¿No es una muerte violenta? Tengo la historia clínica, acaba de salir justamente de la internación para que falleciera en la casa un tumor terminal. Hablemos con el médico de cabecera. Doctor, he constatado el fallecimiento de quien es su paciente. ¿Usted se va a hacer cargo del certificado de función? Me puede decir que sí o que no. Si me dice que no, lamentablemente intervención policial. Si me dice que sí, yo dejo la constatación de fallecimiento, que dice que en el día de la fecha, a tal hora, he constatado el fallecimiento de quien se supone sea JJ Almeida y en comunicación con su médico de cabecera se hará cargo del certificado de función. Y eso se lo dejo a la familia. No le dejo librado a que tengan que salir a recorrer cocherías, a ver quién le va a proporcionar un certificado de función. Ténganlo en cuenta porque esto es así. Los traslados prehospitalarios. Lo que quiero decir es que todo aquel que trabaje en una ambulancia o reciba un paciente en ambulancia, el médico siempre debe ir en la parte trasera del móvil. Siempre en la parte trasera del móvil. ¿Por qué? Porque por ley dice de que debe ir acompañado. Así sea alguien que no tiene nada. Así sea una persona que está alcoholizada. El médico en la parte trasera del móvil. Porque lo que nos cabe es abandono de persona y omisión de auxilio. Mientras que los traslados intrahospitalarios también debe acompañar el médico. Esto es como cuando en un edificio dice, teniendo en cuenta que el edificio cuenta con escaleras, no nos hacemos responsables por el uso del ascensor. ¿Que no? Si el ascensor se cae, ¿saben cómo responde el consorcio? En el hospital pasa lo mismo. Señor, vaya a rayos y vuelva con la radiografía. El 80% de las neumopatías broncoaspirativas se producen en el traslado, desde la guardia a rayos, y terminan siendo causa de muerte. Pero ¿cómo? Si esta persona entró acá porque tenía un absceso rotuliano, ¿cómo se murió de una neumonía aspirativa? Y claro, fue a rayos solo. Pero, Roberto, habitualmente nosotros no acompañamos a los pacientes. Sépanlo de que estamos en un problema. Teniendo barandas la camilla, el paciente se cayó igual. Así comenzó el caso que contaba el doctor Garín. Y después terminó, ¿cómo terminó? El secreto profesional es una obligación, es un deber y es un derecho. Recuerden que hay leyes que amparan el secreto profesional. Yo no puedo salir a decir cualquier cosa, no puedo salir a hablar de lo que el paciente me ha confiado. Las leyes las tienen todas en el resumen como para que las puedan ver. Pero a veces existe lo que se llama la justa causa, donde el privilegio de proteger la confidencialidad termina cuando comienza el peligro público. Esa persona que no se fugó pero se escapó de la ambulancia, si era una tuberculosis activa, debo denunciarlo, porque va a ir contagiando gente en el lugar. O si alguien me dice que porque yo le acabo de comunicar que es VIH positivo, va a ir a matar a su pareja, debo denunciarlo. No quiebro el secreto profesional y no avanzo porque ejemplos hay muchos todos los días. Recuerden que el médico va a ser citado en algún momento de su vida a declarar a tribunales, ya sea como testigo o como imputado. Está estipulado que de los 100 o 120.000 médicos que hay en nuestro país, todos a lo largo de nuestra carrera vamos a pasar por una declaración. Si a alguien no le ha tocado, hay otro que ya fue 2 veces. Pero todos vamos a pasar. Y si cuando se nos interroga mentimos, nos cabe el falso testimonio, hasta 10 años de prisión. Recordarán una periodista que falleció mientras se le hacía una endoscopía, donde el endoscopista fue condenado, pero hoy afrontan mayor pena la instrumentadora que mintió, la jefa de enfermería que mintió, porque al colega le dieron 4 años y medio de prisión y 7 de inhabilitación. Pero ellos están afrontando el falso testimonio. 10 años. Sí. La sanción por violar el secreto profesional, a todos nos cabe el artículo 156, pero aquellos que son funcionarios públicos, como nosotros, como Fernando, como los doctores que están en un hospital, les cabe el 157, que es el doble de la pena.
Entonces, cuidado con mentir. El derecho de imagen, un tema tan importante que lo hemos visto. Han sancionado a gente de una cochería porque le sacó fotos a Maradona. Bueno, tengan cuidado con las imágenes, pero de ambos lados. Así como yo no puedo tomar imágenes y revelar lo que un paciente tiene, tampoco me pueden filmar ni grabar si yo no he dado mi consentimiento. Cuando uno sale a dar un informe en un servicio, una unidad cerrada, le explico a la familia y la familia me dice: doctor, ayer la médica que estuvo de guardia no me dijo eso, mire, escuche. Y la tienen grabada, filmada. ¿Están autorizados a hacer eso? Bueno, allí también le cabe al médico. Hace muy poquito recordaron al médico del hospital Argerich que lo filmaron en la guardia. Bueno, inició una demanda contra quienes lo filmaron. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la comunicación social da información general, pero nosotros damos comunicación técnica. Y la comunicación técnica da justamente información técnica. Verán que el doctor Crescenti permanentemente en la calle, o cuando Carlos lo tenía que hacer también, y doctor, ¿y usted qué le parece? ¿Cómo fue el accidente? No. Yo le voy a decir lo que tiene el paciente, a dónde lo trasladamos, la investigación que le haga policía, el fiscal o quien le corresponda. No voy a emitir opinión. Una de las características más modernas de la relación con los medios es que en el mismo momento en que un hecho se produce, está saliendo por los medios. Ah, te vimos por televisión. ¿Cómo? ¿Cuándo? Alguien estaba filmando. Hoy sacaron una fotografía, ¿ven? Cuando dicen, dispara la cámara. Es un arma. Es un arma. Entonces, cuando a mí me dicen, me hackearon el teléfono, tenía videos comprometedores, bueno, no te los hubieras hecho. Está muy actual y con el doctor Carlos Russo hemos sido médicos de la Unidad Médica Presidencial, así que no vamos a tocar el tema. No, exactamente. Bien, entonces fotografiar a las víctimas puede convertir una cámara en un arma mortal, como les decía. Y la información, por favor, al paciente y a la familia, como ya les dije, información clara, ordenada, concisa, pero que me entiendan. Siempre tiene que haber 5 minutos para charlar. Y si fuera un caso donde en la información pública hay que salir a los medios, que hable el que esté más capacitado. Bueno, en este caso, abogado de médicos municipales, pero el que esté más capacitado, no cualquiera. Y a los medios de comunicación, esa información, si están en el lugar, primero tiene que ser una sola voz que va a salir a hablar. No es lo mismo que haya 4 muertos que haya 6. No es lo mismo 25 heridos que 11. Entonces, una sola voz, sin dar apreciaciones personales y sin... Hay intervención judicial, primero lo tiene que autorizar el juez. Luego hablar con la familia para poder salir a hablar. Todo claro. Y cuando uno dice, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos todos los días, nuestro trabajo, en público, en privado, en el hospital, en la clínica, en nuestro consultorio, por los pacientes, por nosotros y por nuestras familias. ¿Dudas? ¿Preguntas? Quería dejar un tiempo para preguntas porque sé que va a haber dudas. ¿Fernando? Sí, yo tengo un par de consultas. Dale. A la parte pública con el SIGEOS, la historia clínica digital, Sí. con las que están archivadas Sí. de papel, Sí. ¿hay unificación con eso? ¿Tenés idea cómo está? La idea, lo que yo sé que desde el Ministerio de Salud se propuso es que las historias de papel tienen que ser escaneadas. Si no pueden ser escaneadas, hay que conservarlas por 10 años. Pero acá viene, y les agrego el problema que trae la ley. La ley dice que transcurridos 10 años yo no tengo por qué guardar las historias de papel, pero debo llamar a cada paciente y decirle que vencido el plazo, la historia clínica va a ser destruida. Si la quiere, la tiene que venir a buscar al hospital. Pero Roberto, eso es un problema. Si ustedes van al Hospital Muñiz, frente a la guardia hay un contenedor que tiene las historias clínicas desde el paciente número 1. Estamos hablando hace más de 100 años. Que como eran enfermedades infectocontagiosas y había que guardarlas de por vida, nunca se destruyeron. Ahora, en mi consultorio, si tengo muchos pacientes, puede tener 3.000, 4.000 historias. Pero en una institución pública o privada, las historias de papel son muy importantes. Y si las voy a destruir, primero tengo que informarle al paciente o a la familia que va a ser destruida, tener la negativa de ellos y luego destruirlas. Entonces todo el mundo que dice, las dejo guardadas y chao. Pero la unificación a tu pregunta, Fernando, sí.
Está propuesta. ¿Quiénes la están haciendo? No lo sé. Les pongo un ejemplo que no tiene que ver con lo hospitalario. En la morgue judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos las autopsias en papel desde el año 1893, se están escaneando para poder tirar. Imagínense la de cajas de papel que tenemos. Pero como son documentos que están en expedientes judiciales, pasaron a ser públicos. Entonces, no se pueden destruir. Tengo un dato interesante, yo como médico del SAME, de ambulancia también, que dijiste la constatación de la muerte la puede hacer cualquiera capacitado. Sí. ¿Por qué estamos yendo tantos códigos rojos por pedido del 911 para constatar muertes que posiblemente son de una semana incluso? Mañana tengo la charla en policía para justamente contarles esto. Nosotros llegamos, como dice Fernando, en código rojo, o sea, los radiooperadores ya recibieron esta charla y ya saben que no vamos a ir en código rojo. Pero ¿qué pasa del otro lado? Como quieren que lleguemos rápido, nos dicen paciente con bajos signos vitales. ¿Han escuchado esto? Sí. Y cuando yo llego, está en putrefacción. Entonces, escuchamos al médico de ambulancia que dice, y el paciente tiene entre 6 y 8 días de evolución. Perdón, los muertos no evolucionan. Punto 1. Está muerto, está muerto. El tema es que hay que agarrar al personal policial y decirle, perdón, ¿por qué dijeron bajos signos vitales? Doctor, nosotros no podemos decir que está muerto. Sí pueden decir que está muerto. Lo que van a ponerle es el horario que yo les dé cuando llegue. No cambia el horario porque yo llegue ahora y haya muerto hace una semana. Eso después lo haré en la morgue judicial. Personal policial que aún no lo conoce, cuando yo, doctor, ¿cuánto tiene fallecido? Eso te lo voy a decir en la morgue judicial. Pero doctor, usted es médico forense. Por eso te lo voy a decir en la morgue judicial. 36 materias y 3 años de estudio, más 30 de experiencia, cambian las situaciones. Y les cuento un caso. Me llama un fiscal. Me dice, Roberto, acá estamos con un problema. El médico del SAME constató un fallecimiento que le dio 8 a 10 horas de evolución. Bueno, ya empezamos mal. Pero tenemos al señor filmado ingresando a un cajero automático hace 5 horas. Cuando yo hago los cálculos me daba que tenía 24 horas de muerto. Entonces miren, 2 posibilidades. El médico se equivocó y el que entró al cajero no era él. Alguien fue con su tarjeta a sacar plata. ¿Se entiende? Entonces, aunque uno sea médico legista o casi médico legista, cuando te pregunten el horario de fallecimiento, eso se determinará en la morgue judicial. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ahí va Fernando con él. No, por ahí es una tontería, ¿no? Pero uno siempre escucha en la radio, en la televisión, la ambulancia tardó 40 minutos, la ambulancia tardó 1 hora. Me imagino que en la historia clínica, sí, en la de prehospitalaria, lo primero que figura es la hora de llegada de la ambulancia, claramente. Tengo una charla que se llama Los 40 minutos del SAME. Porque para que parezca mucho tiempo, la gente dice, pasaron como 40 minutos. Miren, no sé si alguna vez les ha pasado tener a un familiar sangrando o atrapado dentro de un auto. 1 minuto parece 1 hora. Hoy, gracias a la informatización del sistema, todo está registrado con horario. Entonces esos 40 minutos se transforman en 12. El mejor tiempo internacional de llegada de una ambulancia son 15 minutos para Alemania. Pero en 15 minutos sabemos que una persona que está en paro se murió. Por eso tenemos que ponerle un médico antes y lo hacemos desde telemedicina. Pero los famosos 40 minutos, tengo más de 80 ejemplos de diarios. La ambulancia tardó 40 minutos, 40 minutos, 40. El 40 quedó. O sea, si a ustedes les pasa esto, utilicen siempre, pongan horarios. A tal hora ocurrió esto, a tal hora iniciamos la reanimación, a tal hora el fallecimiento. Y frases que no debemos utilizar, por favor. Acudo al llamado de enfermería. ¿Lo habrán leído alguna vez? Bien. El acudo al llamado de enfermería. Hoy, la justicia ya no pide la historia clínica, se remite a la documental completa, lo que incluye partes quirúrgicos, partes anestésicos, libros de enfermería, y cuando uno agarra el libro de enfermería, por ahí dice, 03 horas se llama al residente paciente de cama 4 con dificultad respiratoria. 03:50 se reclama, y uno llega a la hora, y lo primero que pone es, acudo al llamado de enfermería. Sí, doctor, pero usted acudió 1 hora y media tarde. O después de que lo llamó. Bueno, pero yo estaba en otro lugar. No pongan acudo al llamado de enfermería.
Después veremos cómo se lo... Pero el acudo llamado a enfermería, al juez le da la pauta de que ustedes no estaban allí. Claro, soy el único médico de guardia, por ahí para 2, 3 pisos en la clínica, que es lo que habitualmente pasa. Pero vean lo desprotegidos que estamos. Entonces, frases que no hay que utilizar. Así como los muertos no evolucionan, no acudan más al llamado de enfermería. Vayan directamente y asistan. Sí. Sí, en la calle queda todo registrado. Queda todo registrado directamente en la historia clínica electrónica. O sea, ya hoy no podemos, o sea, hoy la digitalización o nos salva o nos hunde. Porque a veces pasaron 40 minutos, la menor cantidad de las veces, pero puede ocurrir. Y después está otra cosa, que ya excede esto. Todo el mundo piensa que llamó, pero ¿quién llamó? No, pero yo llamé, ¿a dónde llama? Al 911. 911 es policía. Para seguridad llamen a policía. Para la parte médica llamen al 107. Claro, pero yo vivo en provincia y no en todos los municipios el 107 al que uno llama lo reconoce por la cantidad de antenas de telefonía que hay, lo reconoce como de provincia. Y muchas veces nos llaman desde 3 de febrero o desde San Martín y les atendemos en el SAME de Capital. Y la necesidad es para la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende esto? Sí, por favor. Quería preguntar, en el caso de que uno traslada desde una ambulancia privada a un Sí. hospital público Sí. y no quieren recibir al paciente en estado grave, Bien. ¿qué podemos hacer desde el punto de vista legal? Son dos cositas. El tema de cuando se traslada un paciente intrahospitalariamente a hacer una placa, no hay personal suficiente muchas veces. Estamos, digamos, sobrecargados con la demanda de los pacientes que están en espera, golpeando la puerta, protestando. O sea, hay situaciones que van más allá, que habría que pensarla. Vos ya te estás justificando. Bueno, pero habría que pensarla. No hace falta que te justifiques. Te voy a responder a ambas. Y Sí. la tercera, con respecto al personal 3 al policial. tercero. Al personal policial, que muchas veces cuando un paciente está solo en vía pública, Sí. nos piden, bueno, obviamente que lo asistamos. ¿Y qué pasa cuando les pedimos al personal policial que nos acompañe al hospital público para que de alguna manera sea nuestro testigo y que el hospital público nos reciba el paciente? Bien. En las 3, la respuesta sería muy sencilla, pero te las voy a aclarar. Te diría, lo habitual, lo que te pasa habitualmente no es lo normal. Lo normal viene de las normas de las leyes. Personal policial que se encuentra en el lugar y que pidió el auxilio de alguien con el cual yo puedo correr riesgo, tiene que venir conmigo. Entonces, si me dicen, bueno, pero hay que esperar a que venga personal femenino. No, esto es una emergencia. Se sube, nombre, apellido, número de legajo personal y lo escracho. Porque si llega a pasarme algo en la ambulancia, porque voy solo, sin acompañamiento, la policía se va a desligar de la situación y voy a tener responsabilidad yo. Entonces, las responsabilidades son compartidas. Pidió, acompaña. Alguien tiene que acompañar. Punto 1. ¿Qué pasa con los pacientes que van en ambulancia y llegan al hospital y parece que en la entrada del hospital la guardia se transforma en un scrown y se ponen, acá no entres porque no tengo cama? ¿Dónde va a estar mejor un paciente? ¿Arriba de una ambulancia que tiene 3 metros cúbicos de superficie o en la guardia de un hospital en el pasillo de la guardia? Sin lugar a dudas que en el pasillo de la guardia. Pero llego y me quedo con él hasta que me lo reciben. No es que voy y se lo dejo. Me retiro, te lo dejo acá, me quedo con él hasta que me lo reciban. No quiero hablar mucho porque hay una causa que va a sentar precedente muy importante, donde 2 jefes de guardia de 2 hospitales del gobierno de la ciudad negaron la recepción de un paciente. En el primer hospital y en el segundo hospital. Y en el segundo, antes de bajarlo, el paciente se murió. Están los 2 imputados por los artículos 106 y 108, y no puedo hablar mucho más porque soy parte de eso como médico forense. Pero sepan que no recibir un paciente trae inconvenientes, sea público o privado. Y te voy a redoblar la apuesta. ¿Qué pasa si el paciente que ingresa está fallecido? Acá no lo ingreses porque está muerto. Las ambulancias públicas o privadas son una extensión del hospital. El médico que va en la ambulancia pondrá que el paciente presenta paro, camino al hospital, lo reanimo e ingresa fallecido. No todos los pacientes tienen que ingresar con vida. Ingresa bajo reanimación o ingresa fallecido y se lo debe recibir. Y ahí la firma es conjunta.
El médico de ambulancia lo que hizo en la ambulancia, el médico de la guardia que lo recepcionó fallecido. ¿Qué hago? ¿Lo vuelvo a mandar a la casa como en alguna oportunidad ocurrió en el Hospital Durán, que mandaron un paciente a la casa y el médico hasta acompañó a la familia y lo acostó en la cama? Así como les digo. No. Sí. Sí, doctor, buenas tardes. A solicitud de la justicia, a veces recibimos oficios que nos piden la entrega de copia de la historia clínica. Sí. Suelen entrar por despacho, en el hospital o por Sí. dirección en el sanatorio. Sí. Mi guardia es de los viernes o en general. No hay despacho, no hay dirección, nos llega a nosotros. ¿Qué tiempo tenemos para entregar la copia? Bien. Porque a veces ponen en carácter de urgente, de muy urgente. El carácter de urgente son 5 días. Okay. Si es menor el tiempo, lo pondrán, como ese que teníamos ahí, se entrega en el lapso de 24 horas. El carácter de urgente. El muy urgente es como el urgente, son 5 días. A menos que diga, en el lapso de 48 horas se entregue la documental médica. Perfecto. Pero si no, el lapso son 5 días en caso de muerte, o sea, en lo que tiene que ver con fiscalías o juzgados penales, y 10 días con juzgados o fiscalías en el caso de responsabilidad civil. Y siempre estamos hablando de días hábiles. Bien. Miren si hay tiempo para ver si la documental está correctamente escrita. Si hay un allanamiento, como nos ha pasado, es como está en la situación en que está. Por eso lo que uno siempre pide es que la documental esté siempre correctamente escrita, como si vinieran a allanarme. Y que no les pase lo que pasó una vez en un hospital, que fueron a allanar, como dice Carlos, un día viernes, y el residente, para ganar tiempo, ya había evolucionado hasta el día lunes. Y el paciente se murió el viernes a la tarde. Y el sábado y domingo estaba paciente compensado, signos vitales. Entonces, cuidado con la mentira. Sí. Y bueno, una más. En Claro. el caso del certificado médico de función, Sí, causa traumática. sí. Entra una paciente, fractura de cadera, caída de propia altura. en Va la a morgue casa, judicial. Lo mismo. Va a morgue Se judicial. hace intervención policial una vez fallecida la persona. Cuando ese certificado de defunción llegue a justamente la central de defunciones, cuando vean fractura de cadera, a menos que el colega ponga falleció de una neumonía y no diga nada de la fractura de cadera, que nunca tengan problemas de que ningún familiar se queje de la fractura de cadera, porque es un certificado apócrifo. Pero la fractura de cadera es una muerte traumática. Si murió por la fractura de cadera. Ahora, si la fractura de cadera fue hace 2 años y esos 2 años estuvo internada, alguien tiene que levantar la intervención policial. Nos ha pasado de fallecidos que del hospital pasan a una institución de rehabilitación, de la institución de rehabilitación al geriátrico, y me lo mandan a la morgue judicial 6 u 8 años después. No, porque tenía intervención policial. Nadie le levantó la intervención policial. Evidentemente no murió de la fractura de cadera. ¿Se entiende? Pudo haber fallecido por situaciones que van acompañantes a la fractura de cadera, pero no 6 o 8 años después. Le estoy contando la realidad. Y se lo está diciendo a alguien que realiza entre 12 y 15 autopsias por día. Yo llevo realizadas 19.885 autopsias por mí y he participado en más de 50.000. Así que hemos visto todo lo que puede ocurrir. Entonces, por eso yo agradezco que me hayan invitado aquí para que se vayan preocupados. ¿Por qué? Porque quiero tener menos trabajo. ¿Sí? Perdón la broma. Bien. ¿No? Dime, casi Bueno, médica legista. Bueno, Ojo, que hay muchas médicos gracias. legistas que cumplen con la ley y otros que ven a los pacientes de lejos. Cierto. Que no seas de esos. No, por favor. Bien. Una consulta que quiero hacerle sobre una situación que nos pasó hace poco a nosotros en una empresa de medicina prepaga, Sí. en el ámbito prehospitalario. A ver. Médico clínico, arriba de una ambulancia UTIM, Sí. con un chofermero, ¿sí? Una persona que cumple la doble función. Sí. Lo llaman desde despacho para pedirle colaboración en un código rojo pediátrico. Correcto. ¿Sí? El médico, como le dicen colaboración, el médico dice, no soy pediatra, no voy a ir en colaboración. Conclusión, sanción, suspensión de 7 días por no asistir a un código rojo. Es correcto. Bien. ¿No tiene defensa ese médico? No. Si estamos Artículo 19, inciso 3 de la ley 17.132. El médico tiene que hacerse cargo de sus pacientes. Pero yo no soy especialista. Bien, pero es médico. Hasta Ok. que pueda dejarlo en manos de un pediatra, debe asistirlo.
Perfecto, muchas gracias. La respuesta es cortita, pero ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en día? Estamos sacando médicos pediatras y neonatólogos en los móviles también. Pero si les toca atender a un adulto, lo atienden. O sea, no alcanza con decir, yo no soy pediatra. Entonces yo podría decir frente a un parto que se está realizando, yo no soy obstetra. Somos médicos y sabemos que son las cargas del cargo al móvil en que yo estoy. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando uno evalúa a esos médicos, les pregunto, me dicen, ¿qué le querés tomar de examen para poder decir, ¿qué tienen adentro de la ambulancia? Bueno, tengo el cardiodesfibrilador, muy bien, enciéndalo. Y se lo quedan mirando, lo miran. Fíjese, donde dice on, no saben encender el cardiodesfibrilador. ¿Tiene bolso de partos? ¿Qué lleva un bolso de partos? No tiene, perdón, y ustedes salen entonces todo el día con esa ambulancia. Entonces hay que saber los elementos con los cuales cuento, que son en definitiva los que van a hacer que salve una vida y que no tenga problemas de responsabilidad profesional. ¿Sí? A tu pregunta, la respuesta es esa. Espera que te alcanza Fernando. Dime, ahí va. Hola, buenas tardes con todos, feliz tarde y muchas gracias por su tiempo y su dedicación. No, por favor, estoy a sus órdenes. Una consulta. En cuanto a un paciente politraumatizado cuando ingresa a una guardia, sí. A la guardia, a los médicos de guardia, ¿quiénes son los llamados primeros a hacer las intervenciones policiales? Y si existe un tiempo en Argentina para poder hacer una intervención policial en el caso de que no se haya tomado esa medida en la guardia y el paciente ya está en el piso, por ejemplo. 48 horas para dar justamente la intervención. Así como es la intervención para identificar, es la intervención en casos violentos. Hay 48 horas hospitalarias, eso es lo que dice la ley, como para hacer la intervención. Lo que no puede pasar es una semana o un mes y que nadie la haya hecho. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la charla. Yo quería preguntarle con respecto a las pistolas Taser que están usándose. Me ha pasado en la Villa 31 un paciente que habían detenido ahí y querían que yo lo saque ahí, toda el arma esa que tenía el paciente dentro de la villa. O sea, los policías decían que tenían esa norma, pero yo la verdad no tenía. Te respondo con tu compañera de arriba. No sé lo habitual no es lo normal, la norma de las leyes. Los médicos no tocamos armamento. La seguridad la hace la policía. De hecho, cuando tenemos un politraumatizado, con Fernando Borino decimos, personal armado, ¿quién se hace cargo del armamento? O con Carlos. Y se lo retiran ellos. No importa que sea una Taser o no. Yo en el año 2000 hice la primera prueba con armas Taser en nuestro país junto a los doctores Carlos Navari y el doctor Osvaldo Raffo. Y en esa oportunidad determinamos que eran armas no letales, sino de baja letalidad. Pero por más que sean de baja letalidad, si yo no las sé manipular, no tengo por qué tocarla. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Zapatero a tus zapatos. El arma se la sacan ellos. Y yo no voy a asistir a nadie que se encuentre armado. Chicos, chicos, colegas, lo habitual no es lo normal. Yo les estoy hablando como un fiscal de la nación. El médico no toca armas. Lo que la policía quiera es un tema de ellos. ¿Sí? No es que me enoje, soy vehemente. Doctor, muchísimas gracias por la charla. Mi pregunta, sí, dime. Mi pregunta es, hubo en el conurbano un accidente en que estuvieron en muy malas condiciones 3 de los familiares y la niña muere carbonizada. Sí. Estaban asistiendo a los vivos. La chica carbonizada, ¿la dejo ahí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si la niña murió, está carbonizada, está fallecida. Sí, por eso. Asisto a los que tienen... No la movemos, no. Asisto a los que tienen posibilidades de recuperación. Los muertos. Y más aún, por un tema de alta valencia social, si detrás de esos familiares tengo 25 vecinos que me empiezan, fierita, sacá la nena, la saco. Y si está muerta y la tengo que subir a la ambulancia, la subo. Y cuando llego al hospital, le digo al jefe de guardia, al doctor, traigo un paciente fallecido, por mi seguridad. Y el ejemplo típico de esto ocurrió hace unos años, y Carlos no me va a dejar mentir, en Plaza de Mayo, cuando se cae la farola,
se cae una farola que pesaba 40 kilos sobre la cabeza de un manifestante tucumano y el médico de ambulancia lo trasladó fallecido al hospital Argerich, porque si decía, está muerto, queda acá en el lugar, él iba a ser el segundo fallecido. Siempre primero nuestra seguridad. Primero nuestra seguridad. Quede todo por escrito. ¿Sí? Hola, buenas. ¿Cómo estás? Gracias por la charla. Tengo dos preguntas. Sí. La primera es en caso de, entiendo por la charla que con la historia clínica bastaría, pero por la duda pregunto, cuando un paciente se retira sin el alta médica, digamos, tiene un egreso sin alta, Sí. Antes nosotros lo que solíamos hacer cuando estaba el libro La Guardia era que la persona, en realidad no cuando se retira sin alta, cuando quiere hacerlo, digamos, le hacíamos firmar al paciente que Bien. entendía los riesgos. Hoy en Excelente. día solo escribimos en sigeos. Excelente, bueno, excelente tu pregunta, porque yo me apuré para poder dar tiempo a las preguntas y muchas cosas no les comenté. Todo acto médico que no se realice porque el paciente se retira, porque no quiere hacerlo, tiene que estar firmado a través de un testigo. El paciente se niega a ser trasladado, firma el familiar. No hay familiar, firma cualquiera en la calle. ¿Saben lo que es un testigo? Aquel que con alguno de sus sentidos ve, escucha, toca, huele lo que uno está haciendo. Entonces, cuando a veces nos toman testigo en la calle, mire, ve que yo le meto la mano en el bolsillo, saco una bolsita de color blanco, ¿me están tomando de tonto? No, quieren que yo comprenda lo que después me van a hacer firmar. Y aquí pasa lo mismo, y sé lo que me vas a decir. ¿Y qué pasa cuando no hay nadie? Están los que se llaman testigos calificados. El conductor de la ambulancia, el personal de limpieza del hospital, la enfermera, se transforma en testigo calificado. Y no existe eso de, que son las muletillas que usa la policía. Yo soy personal policial, yo no puedo salir de testigo. Claro que puede salir de testigo. ¿Cómo que no? Pero si no quieren generarse problemas, siempre hay alguien que va a salir de testigo, donde yo le digo, mira, acá en esta cama, o en esta camilla, había un paciente que se retiró sin alta médica. Yo lo voy a dejar sentado en el libro. Necesito que me firme como testigo que ves que aquí no hay nadie. No le voy a pedir que convalide el diagnóstico que ese paciente tenía, sino que no se encuentra en el lugar. Okay. Siempre lo firmo como testigo. Así sea electrónicamente. Electrónicamente la historia clínica del SAME tiene un lugar donde dice firma de terceros. La firma de terceros es el familiar que se niega, la persona que se niega. Lo peor que puede haber en un consentimiento informado es que el consentimiento esté en blanco, porque es un cheque en blanco. Los consentimientos informados tienen que estar con el nombre y apellido del paciente, con el número de documento. Es un acto médico. Mire, pase por admisión que ahí personal administrativo le va a hacer firmar el consentimiento informado. No. Yo tengo que explicarle qué vamos a hacer, qué puede ocurrir. Tiene que firmar delante mío con un testigo. Ah, pero esto no pasa en mi clínica. Chárlenlo para que se cambie. Porque el día que tengan un problema, estamos en el horno. O sea que en el caso de sigeo yo podría escribirlo en un papel, que lo firme la otra persona, le saco una foto y lo subo y ya sería suficiente. O bajo conocimiento de esa otra persona que diga, en conocimiento del doctor Fernando Araneo, DNI médico del servicio, DNI tal, matrícula tal, firma de conformidad que lo realizado o lo no realizado fue válido. Listo. Okay. Lo van a llamar al doctor a declarar. ¿Usted estuvo, doctor? No, yo no estuve. Estamos en problemas. Claro. ¿Sí? Y la última pregunta, Son perdón. tres al precio de una. Dale. Sí, Perdón. Cuando uno habla con los familiares de los pacientes para no realizar maniobras invasivas, Muy bien. en ese caso nosotros lo que solemos hacer es que cuando el paciente, como que el familiar refiere que paciente en vida no deseó pero bueno, no Eso sé. queda por escrito. Eso se llama, desde el punto de vista médico-legal, decisiones anticipadas. Las decisiones anticipadas las puede tomar el propio paciente, si está consciente, que diga, miren, si yo después de esta operación llego a salir como una plantita, no quiero que me reanimen. Listo. O los familiares, diciendo que teniendo una enfermedad no recuperable o teniendo una hemorragia cerebral de resolución no quirúrgica, no queremos que se avance con intubación, asistencia respiratoria. Son decisiones anticipadas. Queda firmado. Ahora, ¿cuál es el tema? El médico, en el miedo de que le hagan juicio, está eso firmado, igual pone, se realizan 40 minutos de maniobra de reanimación. No se reanima. Paciente presenta paro cardiorrespiratorio, nadie me va a inculpar
porque tengo por el otro lado firmado eso. Al contrario, si yo hago maniobras de reanimación teniendo el conocimiento de que la familia o el propio paciente no quería ser reanimado, ahí estoy en problemas. Entonces, se respeta la voluntad de la decisión anticipada. Y algo por ahí con lo cual uno tendría que haber empezado. Piensen que somos médicos y no siempre vamos a poder salvarle la vida a todo el mundo. A veces aliviamos, pero acompañar siempre. Y respetar estas decisiones es parte del acompañamiento. ¿Sí? Sí. Doctor, muy buenas tardes. Muy esclarecedor su charla. Muy provechoso. Le hago una consulta. Están de una guardia. Por ahí sabemos que a veces hay pocos recursos, Sí. y entonces hay a veces reemplazos, o a veces los que ya tienen ficha municipal no están, digamos, no tienen el CIGEOS. Entonces, a veces estando uno de guardia en otro sector, incluso dándole la mano en el sector, digamos, del shock, hay que subir la información y ninguno de los personales que están ahí tiene acceso al CIGEOS. Entonces, te solicitan que coloques tus CIGEOS para poder subir la información. ¿Es válido aclarar ahí cuando sube la información que el médico que está actuando es el que está, digamos, con ficha y matrícula, digamos, de guardia? Totalmente. Indiferentemente de que uno le esté prestando, digamos, el acceso al CIGEOS. El tema es que uno tiene que hacer la aclaración. Quien ingresa al CIGEOS, doctor Roberto Víctor Cohen, matrícula nacional 75484, no intervino en la reanimación del paciente tal. A los fines de que pueda anotarse la atención, actuaron los doctores tal y tal. Recuerden que la responsabilidad penal dijimos que era indelegable. La civil es compartida. Todos los que actuaron van a ser responsables. ¿Hace falta poner el nombre de todos? No. Por eso cuando a mí me llega la morgue judicial, un fallecido, y veo la historia clínica y veo 4 o 5 firmas, digo, esto es para problemas. ¿Por qué? Porque cuando firmaron todos, piensan que la responsabilidad se diluye. No, la responsabilidad se comparte. Entonces da lo mismo que firme uno y que diga, en este acto trabajaron el doctor Aranea, el doctor Garín, el doctor Russo, el doctor Cohen. Es lo mismo con una sola firma. Den por cierto que el juez va a llamar a todos. Va a llamar a todos, a los que están y a los que no están. Y les voy a contar algo que vivimos con Carlos hace unos años en Cromañón. La primera ambulancia que llega a Cromañón llega con un médico no matriculado. La segunda ambulancia que llega con un médico con ficha prestada. ¿Y a quién citaron? A quien había firmado. Y cuando fue a declarar dijo, no, pero yo 30 de diciembre estaba en Brasil. Le habían usado la firma sin avisarle. Recién el tercer médico que llega era un médico matriculado de guardia ese día. Claro, ¿qué iban a pensar cuando dijeron, hay lío en un boliche? Miren en lo que terminó. Entonces, nunca minimicemos situaciones, circunstancias. Piensen que todo puede ser el peor día de su vida. Doc, una pregunta más. Dime. Explicó el tema de los certificados en caso de defunción del paciente. Sí. Un paciente que, digamos, tiene una epicrisis, tiene problemas crónicos, una enfermedad terminal, llega uno, le hace la constatación. ¿Necesariamente hay que comunicarse con su médico de cabecera o simplemente uno le puede dejar a raíz de esa información que uno tiene en el momento de que el paciente, digamos, falleció por causa de sus complicaciones médicas? Si no es mi paciente, yo no tengo por qué saber de qué murió. O sea, ¿estoy obligado a saber de qué murió? No, sí estoy obligado a decir que murió. Sí. Pero no de qué. Claro, Entonces, una a mí no me constatación pueden simple obligar nada a más. firmar un certificado de defunción. Por eso el sistema público no firma certificados de defunción, a menos que sea la casualidad que voy a un auxilio de alguien que era paciente mío, y entonces sí me hago cargo, pero ya no como médico del sistema privado o público, sino como médico personal de él. ¿Sí? Ok. Bárbaro. Bueno, Una hacemos dos consulta preguntas más acá. Una consulta más, Doc, por y favor. acá. En cuanto a los pacientes psiquiátricos, en la prehospitalario, paciente que tiene riesgo para terceros y para uno mismo. Se pide la intervención policial, llegan los policías. A veces el médico no puede, digamos, hacer forcejear con el paciente. Lo Se acaba encarga de preguntar directamente. también acá tu compañera. Ya entiendo tu pregunta. El médico
hace medicina, el policía hace seguridad, el bombero hace rescate, cada uno en lo suyo. Así como el bombero no tiene que atender a un paciente, el médico no tiene por qué meterse, si no es necesario, a rescatarlo. Y la policía tiene que hacer lo suyo. Así que psiquiátrico o no psiquiátrico, la seguridad la hace la policía. Y yo no ingreso hasta que no tenga el área segura. Simón Bolívar decía, la seguridad más segura es dudar. Entonces duden siempre. Dime. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en cuanto a historias clínicas, yo trabajo en una obra social, aparte de una institución privada, por la cual estoy acá presente, donde me encuentro con lo siguiente. Primero iban a hacer 2 preguntas, pero ahora se convierten en 3. Bueno. El tema del consentimiento informado, en cuanto a la sujeción de residentes, porque esto lo veo en tercer nivel, soy auditora de una obra social. La sujeción firmada por el responsable, pero jamás aclara quién es, ni grado de parentesco, ni nada, y siempre está el director médico, ¿sí?, con quien ingresa al candidato, ¿no es cierto?, que sería el futuro residente. Eso por un lado. Por el otro lado, nuestros colegas evolucionan de la siguiente manera. Hemodinámicamente estable, igual tratamiento, durante 9 meses. Eso, sí, las evoluciones se hacen una vez al mes para la regulación de tercer nivel. Y otra cosita más con las que me he encontrado es las indicaciones médicas sin firmar y de diciembre del 2023, por ejemplo, cuando hay que hacerlas todos los meses, ¿sí?, y con las reformas de las indicaciones. Bien, ¿y cuál es tu pregunta entonces? La Porque pregunta, todo lo que dijiste está mal. Yo no lo voy a justificar desde lo médico legal. ¿Por qué los colegas dejan de hacer actos médicos cuando van a tercer nivel? Sencillo, porque no vienen a esta charla. Bien, perfecto, Cuando gracias. vengan a esta charla, no lo van a hacer más. Porque ¿cuál es el tema? Alguien que firma y piensa que el anonimato lo va a eximir de responsabilidades. El anonimato no exime de responsabilidades. Los residentes tienen responsabilidades de residentes. Si yo llamo interconsulta y pido interconsulta con traumatología, y me viene un médico matriculado en formación, es un médico matriculado en formación. Esa interconsulta deberá ser firmada ese mismo día o al día siguiente en el pase de guardia por el jefe de residentes, por un médico de planta o por el jefe de servicio. ¿Se entiende? O sea, no alcanza con que el R1 venga y diga, yo soy R1 de traumatología. Es un médico en formación. Entonces, cuidado con esas responsabilidades. Sí. Bueno, la última pregunta, pues ya terminamos. ¿O no? Ya se hizo tarde. No, era con respecto a los pacientes psiquiátricos. Sí. Cuando van a domicilio, como fue este caso de Chano, por ejemplo, que van los médicos a domicilios, nosotros en el sanatorio donde estamos, viene un paciente de esas características, que a veces generalmente es menor de 18 años, y se llama al psiquiatra de la obra social para que lo venga a evaluar. En el mientras tanto queda ahí. ¿Qué pasa? Como en estos casos, que a veces uno va en el domicilio, el paciente se descontrola. ¿Tienen que seguir, ustedes se quedan siguiendo ahí al paciente hasta que venga el psiquiatra o pueden tomar la determinación médica, de...? Es responsabilidad médica. Sería mismo el ejemplo de si atiende un pediátrico o no. Soy médico. O sea, mal menor contra mal mayor. Y hago lo que a mi saber y entender sé hacer. ¿Quién es el que mejor intuba? El que más intuba, el anestesiólogo. ¿Pero voy a esperar a que venga el anestesiólogo para intubar a alguien que está con dificultad respiratoria? No. ¿Quién es el que mejores vías coloca? El que más coloca, el anestesiólogo. Pero hoy es el anestesiólogo que además maneja un ecocardiógrafo, porque hoy la vía central se coloca por ecocardiografía. Sí tengo. Bueno, muchísimas gracias. Le damos el cierre al doctor. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Claro. Espera. Claro. Es una pregunta bastante difícil. A ver. Te diría, para mí me parece que es fácil, pero va a ser difícil concretarla. Vos estás en la municipalidad, igual que estaba yo, es decir, y sabés de muchas irregularidades de guardia y en general del personal. Gente que deja la guardia, deja un amigo que firma, o se va, y el que viene y no firma, está reemplazándolo sin tener ninguna autorización de ninguna autoridad ni de nadie municipal. Sale en ambulancia, escribe en el libro de guardia, diagnostica, firma y
E inclusive, a veces, era cadáver cuando llegué y firmo en el libro de guardia sin estar en ningún lado asentado, no existo. Y esto pasa no solamente en la MUNI, sino que pasa también en sectores privados, que dice, flaco, ¿me venís a reemplazar un par de horas? Bueno, listo, fenómeno. En ningún lado figura que está de guardia esas 2 horas. Sí, sí. Y le puede pasar absolutamente cualquier cosa y firma sin estar autorizado a estar en esos lugares. Siempre hay un responsable en connivencia con eso. Todo lo que usted contó, doctor, bueno, yo he sido su discípulo, así que sé que todos esos delitos existen. Delito, acción típicamente antijurídica y culpable. ¿Somos partícipes de esos delitos? Si lo dejo pasar, sí. Entonces, llegado el problema, no podemos patalear. Entonces, ¿sabemos que existen? Existen. ¿Voy a convalidarlos? Yo por lo menos no. Está en la conciencia de cada uno. Si a mí me dicen algo mucho más sencillo, que por el doctor no comentó, che, me voy el fin de semana a Mar del Plata, ¿me haces un certificadito, 48 horas? Y lo hacemos. Y no se les ocurra decirles, son 20.000 pesos. ¿Cómo me vas a cobrar el certificado? Y vayan ustedes a un escribano y decirle, che, ¿me certificas la firma que tengo que presentar? No, ¿cómo te voy a certificar? Y encima, por ahí es un familiar y lamentablemente te tengo que cobrar porque el colegio me dice que tengo que cobrarte el sello. O sea, está tan desvalorizada nuestra profesión. ¿Qué ocurren todas estas cosas que nos está contando el profesor? Y a veces terminamos siendo cómplices. Perdón, profesor de pacotilla, no soy profesor de nada. Bueno, digo como le dice el doctor Crescenti, el bronce. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 6 en punto.